Bueno, pues nada, compañeras, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Nosotras hoy queremos hablar un poquito, bueno, que sabemos que en la sesión pasada estuvieron hablando sobre las olas del feminismo y como algunas corrientes de pensamiento. Y nosotras empezamos como a ahondar un poco más en la discusión que se hizo, sobre todo en la segunda ola del feminismo, sobre cómo caracterizar, cómo empezar a analizar la subordinación de las mujeres en un sistema patriarcal, ¿no? Dentro de esta discusión o dentro de esta reflexión, pues la pregunta por cómo las diferencias físicas, morales, mentales de los cuerpos sirvieron para construir una organización jerárquica que se ha usado para justificar las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotras hoy es un poco contarles algunas, el tiempo es muy corto, entonces solo son algunas de las reflexiones que como que han alimentado y han generado mayor debate para un poco desvelar o descubrir este subterfugio ideológico y político que sostiene la subordinación femenina, ¿no? Y con ello, pues las desigualdades sociales. Entonces, nuestro objetivo concreto de la sesión es construir una memoria histórica que avive el movimiento y motive la organización de las mujeres en el Ecuador a través de mirar, reflexionar y comprender cómo el sexo, el género y el cuerpo nos han atravesado como miradas ajenas, pero que pueden ser parte de nuestras resistencias. Entonces va a tener una parte como un poquito teórica, otra ahí de cuestionamientos interesantes para que nos pensemos cosas y una final en la que nos podamos reunir por grupitos para dialogar sobre cómo se aterrizarían estas reflexiones a nuestras colectivas o a lo que hacemos desde nuestros diferentes territorios. Y para eso les queremos pedir un favor. La primera actividad es que ustedes puedan escribir ahí en la perita que ya saben usar para ustedes qué es ser mujer. No tiene que ser un tratado, por supuesto, una frase, una palabra, una reflexión concreta. Y Gene me va a ayudar a ir leyendo las respuestas. Claro, compañeras, eh, pueden ir escribiendo en la perita, las que no pudieron entrar a la pera pueden escribirlo al chat también. Entonces ya igual ya vuelvo a mandar el link, pero por ejemplo acá una compañera dice que ser mujer es autoidentificarse como Ujú. femenina desde la deconstrucción, que es importantísimo. Ya, autoidentificarse como femenina, muy bien, muy acorde a lo que vamos a hablar. ¿Otra cosa? Toda ¿Alguna otra? persona que se considere como tal. Es una Ya, cuerpa, es nuestra cuerpa. el Ser cuerpo. una mujer es sentir tu piel. Las compañeras están todavía contestando, entonces démosle un tiempito. Sí, esperamos un rato. ¿Qué es ser mujer? O ¿cómo yo sé que es mujer? ¿Cómo yo me logro identificar como mujer? Sería como las preguntas. Ser mujer es sentir en tu piel la vida y la razón de identificarte. Es sentir nuestra cuerpa, nuestros sentimientos, nuestra existencia. Es sentir, pensar, vivir desde mi cuerpo, desde mi sentir femenino. Siguen contestando las compañeras. Es fuerza, es poder, es vivir desde mí. Ya. ¿Alguna otra? Es ser una luz conectada con la tierra, los astros y los otros seres que me rodean. Es ser un ser mágico. Ujú. Perfecto. Ser mujer es ser un cuerpo, sentir experiencias que se han identificado en un proceso histórico, social y político específico. Ajá. Bueno, pues bien, igual pueden ir compartiendo las respuestas y la idea es que podamos también irlas incluyendo durante la sesión. Pero esta pregunta es como súper central para la discusión de hoy. Ustedes han dicho muchas cosas que se van uniendo al debate, que es el tema del cuerpo, el tema de la feminidad, el tema de la identidad, de la identificación, de la autodefinición y después otras cosas más sociales, ¿no? Más de posturas políticas, de reflexiones frente a la vida, de relaciones y demás. Bueno, pues esta reflexión
La pusieron, por supuesto, durante toda la historia muchas mujeres en discusión, pero una de las más relevantes, de las que más eco tuvo, fue Simone de Beauvoir. Bueno, así la menciono yo. Si alguna sabe francés y sabe cómo se menciona, pues cómo se menciona. Simone de Beauvoir, Dari, ¿le puedes correr la otra diapositiva? Bueno, ahí contarles un poquito que Simone de Beauvoir hizo esta misma pregunta y ella dijo como chuta, esta pregunta no es de fácil resolución. Generalmente los hombres no tienen que hacerse la pregunta por qué significa ser hombre en esta sociedad, ¿no? Porque ellos han hecho la historia, ellos han reflexionado y han pronunciado y han creado las versiones de historia legibles y posibles. Y ellos además son la humanidad. No sé si hemos leído muchas veces textos que dicen, que hablan sobre fenómenos sociales y demás, y mencionan el hombre hizo tal cosa, el hombre conquistó la luna, el hombre no sé qué, y cada vez que se lee el hombre se hace referencia a la humanidad, pero nunca se mencionan a las mujeres, ¿no? El uso del hombre se suponía que ya englobaba a toda la humanidad. Entonces Simón de Beauvoir dice, bueno, los hombres nunca se han tenido que pensar esto, pero las mujeres sí. Y pone esta cita que a mí me pareció como importante para poder iniciar la discusión. Ella dice, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan, no son mujeres, pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras, constituyen hoy, como antaño, la mitad aproximadamente de la humanidad. Y sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta, sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertidos en mujeres. Así pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer. Tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Esta feminidad la secretan los ovarios o está fijada en el fondo de un cielo platónico? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. Y esta reflexión introduce a la pregunta que hicimos al inicio, que es, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es lo que sucede? Porque parece que no basta con tener vulva y tener útero para ser mujer, sino que es necesario cumplir con unas condiciones específicas, con comportamientos, con incluso estéticas, para poder ser una verdadera mujer. Y así se introduce una reflexión sobre el sistema sexo-género. No sé si pudieron ver como con profundidad en la sesión pasada el sistema sexo-género, pero un poco es la discusión sobre que, bueno, yo nací con vulva, automáticamente la sociedad me determinó que yo era una mujer y que de ahí en adelante debía adoptar ciertos comportamientos, cierta vestimenta, cierta forma de ser. Y lo que hace esta pregunta y esta reflexión de este párrafo, de esta cita que hace Simone de Beauvoir, es precisamente eso, cuestionar el sistema sexo-género como una relación natural. Como nací con vulva, pues entonces soy mujer. Y empieza a pensarla como una construcción social producto de relaciones de poder. Entonces, eso se le determina normalmente como el determinismo biológico, ¿no? Que es la representación de lo masculino construido desde las relaciones de poder, desde las relaciones de saber, desde las relaciones de la razón. Los hombres son los razonables, los que tienen el conocimiento, los que pueden actuar moderadamente y sabiamente ante una situación. Y las mujeres hemos sido construidas por diferentes discursos como las carentes, las incompletas, las volátiles, las histéricas, las inestables, y a partir de esos determinismos biológicos, porque hubieron muchos discursos que se hicieron desde las diferentes áreas del saber que justificaban estas comportamientos y estas cualidades, estas características como biológicas, pues empezó a hacer un proceso de naturalización para que esto se volviera aceptablemente socialmente y así justificar la subordinación. Entonces, Darí, si le bajas. Entonces, Simone de Beauvoir empieza a usar hacer una reflexión sobre los diferentes discursos que se han construido sobre las mujeres para ver si esos que hablan sobre nosotras es lo que nosotras somos. Y bueno, habían muchos, pero habían varios como que mostraban que históricamente ha existido una construcción
sobre nosotras, que habla, por ejemplo, Aristóteles, de la mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades, y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolescente, como imperfección. Y Santo Tomás de Aquino fue más osado al decir que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional. O San Agustín, la mujer es una bestia que no es ni firme ni estable. Entonces, claro, lo que ella empieza a ver es que el hombre es un gran sujeto que representa a la humanidad y la mujer es como el segundo sexo. Ella se construye en la alteridad. ¿Qué significa construirse en la alteridad? Que existe, que se construye como un otro. El hombre es ese uno, lo menciona ella con mayúscula, que él es el referente, él es el punto de partida, y la mujer se construye como un otro. Y ella dice algo bien interesante, es que ninguna colectividad se define jamás como una sin colocar a la otra como referencia. Es decir, el hombre no puede ser entendido como uno si él mismo no construyera o no se construyera un otro que generalmente es inferior, defectuoso, sobre el cual él pueda ejercer poder, ¿no? Porque si al final todos somos iguales y todos somos un uno, pues no, ¿para qué es necesaria la comparación? No sé si me hago entender, podríamos decir un ejemplo, eh, no sé, que yo dijera como, nosotros los colombianos somos así. Yo necesito mencionarme como colombiana para marcar una diferencia con los ecuatorianos, con los peruanos, ¿no? Para marcar una identidad que generalmente me permita hacer una diferencia sobre otros. Entonces, ella lleva el hilo de la reflexión por este lado y dice, bueno, pues lo que sucede es eso, las mujeres nos hemos construido en la alteridad como un otro, defectuoso, carente, que solo es posible ser entendido en relación a ese uno, que es el hombre, que es el total, ¿no? Dari. Entonces eso empieza a reflexionar sobre la condición de la mujer, empieza a hacer como un recorrido sobre la maternidad, sobre la forma en que nos relacionamos con nuestras parejas sexoafectivas, con la forma en que podemos desenvolvernos en los campos laborales. Recuerden además que ella escribe El segundo sexo en 1949 y que había participado de un escenario de luchas por el sufragio de las mujeres. Em, por el sufragio, que además venía de dos guerras mundiales. Su círculo social era pues Sartre, que era su pareja sexoafectiva, por Camus, por un montón de pensadores y pensadoras y poéticas que se pensaban el mundo desde el materialismo histórico y desde estas lecturas también más de izquierda o más de la crítica, ¿no? Y ella llega a la conclusión, después de todo, después de reflexionar, después de analizar esas lecturas sobre realmente qué nos hace mujer y lo que nos ha hecho mujer es estar en alteridad, y dice, bueno, pues no se nace mujer, sino que se llega a ser. Es decir, no basta con que yo tenga vulva o útero para ser mujer, sino que tengo que hacer un montón de cosas para poder cumplir con ese deber ser de mujer, porque además no se vale ser cualquier mujer, tengo que ser la mujer, el ideal de mujer, la mujer madre, la mujer esposa, la mujer subyugada, sumisa, etcétera. Pero la pregunta que ella se hace es, bueno, ¿cómo sucede esta subordinación? O sea, ¿cómo es que lo entiendo porque lo veo en el día a día, en las experiencias que estamos analizando, pero cómo sucedió? Y nos cuenta, por ejemplo, y volvemos a las citas que hacía de Santo Tomás de Aquino, de Aristóteles y de otros pensadores y pensadores esencialmente, que pues lo que han hecho es usar los discursos para construir una idea de mujer inferior, castrada, carente. Entonces habla de cómo los sacerdotes justifican la subordinación de la mujer desde la voluntad de Dios, cómo los filósofos justifican la subordinación de la mujer desde un ser incompleto, y después en la modernidad, cómo las mujeres somos construidas por disciplinas como la psicología, como la sociología, como la medicina, también como mujeres carentes. Sobre esto, Dari creo que va a poder andar un poquito más. Entonces, en esto seguramente ustedes encontrarán alguna similitud como con las reflexiones que hacen otros pensadores como Bourdieu sobre la dominación, ¿no? Creo que Bourdieu tiene un texto sobre la dominación masculina que es
interesante y bueno, que parte de los planteamientos de Beauvoir, aunque no se mencionan de esa forma. Y claro, lo que dice es, varios saberes mostraron como verdades una serie de falsos argumentos sobre ser mujer y el deber ser de las mujeres y construyeron un poder hegemónico. Pero este poder hegemónico no se ejerce con fuerza sobre las mujeres, sino que es más simbólico. Es el resultado de una construcción social histórica de esquemas de pensamiento basados en dualismos. Entonces a la mujer se le ubicó en el escenario de lo privado, de lo doméstico, y al hombre se le permitió desenvolverse en el escenario de lo público. Pero esto no sucedió pues porque sí, sucedió porque había un montón de discursos justificando biológicamente y sexo, digamos, usando como base su sexo, su superioridad. Entonces, si el hombre iba a la fábrica, pues porque el hombre tenía más fuerza corporalmente y le rendía mucho mejor y se desempeñaba mucho mejor en la fábrica o en el campo, y así muchos otros discursos se han construido sobre binarismos opuestos, es decir, público, privado, femenino, masculino, ordenado, invertido, fuerte, débil, pero estos binarismos opuestos están enmarcados en una jerarquía sexual, en el que uno es más válido que el otro. No es como que es igual de valioso el fuerte que el débil o el público que el privado, y no. Esta construcción se hizo sobre un mundo sexualmente jerarquizado. Y por eso la respuesta de ustedes sobre el cuerpo es tan valiosa, porque esta jerarquización sexual tiene como lugar, como espacio, el cuerpo, no es otro lugar, o al menos así empiezan a plantearlo muchas de las mujeres de las teorías feministas. Entonces los cuerpos se fueron construyendo como cuerpos sexualizados y afectados pues, por toda la significación social. Y el cuerpo como realidad sexuada es arbitrario, es jerárquico, es un campo donde se construye un orden social que es violento para las mujeres y demasiado lleno de privilegios pues para los varones. Esto es la reflexión como general de Beauvoir, eh, y que empieza también a poner la discusión sobre el cuerpo, que toma importancia porque solo a través de él, o principalmente a través de él y de sus usos, es posible identificar las violencias que se ejercen sobre las mujeres, ¿no? Eh, hay este filósofo francés que se llama Bourdieu, creo que es francés, habla del confinamiento simbólico, por ejemplo, y dice, bueno, la violencia simbólica puede llegar a ser tan incorporada en el cuerpo de la misma persona dominada que la persona termina ejerciendo el poder sobre sí misma y ejerciendo confinamiento y autocensura sobre ella. Y ponemos un ejemplo, las mujeres que trabajan en organizaciones mixtas y donde los hombres siempre ejercen el liderazgo o los puestos de poder, y aunque ellas tengan la capacidad para ejercer un liderazgo y para ocupar puestos de poder, no lo hacen porque desconfían de sus mismas habilidades, porque creen que no van a ser capaces, porque no van a poder competir con sus compañeros. Obviamente hay desigualdades estructurales que hacen que pues no tengan el capital político, cultural y demás, pero también hace parte de una incorporación de estas jerarquías sexuales que se van marcando en las formas de los cuerpos, en los cuerpos y en los géneros. Eso es como, así como muy grandes rasgos, como la exposición de los planteamientos principales de Beauvoir, sobre los que después, vuelvo, insisto, se reflexionará que esta matriz sexo-género no es tan naturalizada, no es natural, sino que es una construcción social que se ha hecho a lo largo de la historia, que esa construcción social es jerárquica sobre los sexos, que esa jerarquía sexual se expresa en los cuerpos y que esas construcciones sociales pues generan desigualdades profundas en los que la mujer es la subordinada. Sin embargo, después las reflexiones van a decir que no cualquier mujer, ¿no? No todas las mujeres viven la subordinación de la misma forma. Y eso pues ya lo vamos a mencionar más tardecito, pero creo que voy bien del tiempo. Y otra propuesta, otro planteamiento que queríamos compartirles y que también vamos a andar en un ratito más a profundidad es el de Adrienne Rich.
Ella es, esta fecha de nacimiento, no estoy segura de que esté bien. Sí, la de muerte, pero no la de nacimiento. Era una poeta intelectual, feminista, estadounidense, y ella hace una crítica bien interesante, porque dice, el feminismo ha indagado sobre la existencia de las mujeres y la condición de las mujeres como una mujer homogénea, pero ha ignorado la existencia de las mujeres lesbianas y ha naturalizado la heterosexualidad. Y en eso el feminismo y las teorías de género han pecado, porque la heterosexualidad no es algo natural y la heterosexualidad tampoco es una opción que escogemos las mujeres. Ella dice que la heterosexualidad no es una preferencia sexual, sino es una imposición, una institución política, económica y cultural que al igual que el matrimonio y la maternidad están para ejercer control sobre la sexualidad y la autonomía de las mujeres. Entonces, esto como que rompe, puse el emoticón así como de la cabeza que estalla, porque claro, aunque Simone de Beauvoir en su texto El segundo sexo no hace una mención concreta a la existencia lésbica y a cómo se viven las opresiones desde la existencia lésbica, pues Adrián Reyes dice pilas, ¿no? Porque damos por hecho que la orientación sexual es una cosa natural o es una opción, como, bueno, yo decido ser heterosexual o homosexual, así como de forma natural y espontánea, y no estamos viendo la connotación política de la orientación sexual, ¿no? Y cómo se relacionan los cuerpos con otros cuerpos, que eso también pues lo veremos más adelante. 1929 me dice la Dari, que es Adrián Rich. Entonces esto así como a grandes rasgos para resumir un poco lo que creo que habían visto, creemos que habían visto en la sesión anterior de la segunda ola y la discusión sobre el sistema sexo-género y la construcción social del sexo. O sea, no como algo natural, sino como algo súper complejo que se enmarca en relaciones de poder. Y para poder continuar, introducir un poco a la siguiente categoría de análisis, que es el género, les queremos pedir que contesten igual a través del link La Perita. ¿Cuáles son las ideas más comunes cuando se habla sobre las mujeres? En la comunidad, en la escuela, en la calle, ¿qué es lo que ustedes más escuchan que se habla sobre las mujeres? ¿Qué hace referencia a las mujeres? Cómo se refiere el sistema de salud a las mujeres, cómo menciona la escuela a las mujeres, Las redes sociales, Fer. las ¿Qué se redes dice sobre las sociales. mujeres en las redes sociales? Ajá. Bueno, ahí ya te doy paso, porque ahí ya entras tú, así que está perfecto. Bueno, creo que Súper. podríamos ir leyendo. ¿Sí me A ver, escuchan? Jenny, gracias. Sí. Por ejemplo, aquí dice, una mujer deja de serlo mujer cuando se convierte en madre. Las mujeres son débiles, las mujeres nacieron para ser madres, no sirven para nada, son fáciles, son dramáticas, son lloronas y así sigue la lista. Son débiles, sentimentales, cambiantes, histéricas. Bueno, aquí una compañera puso, la comunidad dice que no debe trabajar, que debe hacerse cargo de la familia. La escuela dice que no pueden tener mejores notas que él, que es tonta y que no puede superar a los hombres. La salud dice que solo sirve para ser madre. Los deportes, que no puede jugar fútbol o hacer pesas. Y las redes sociales solo sexualizan el cuerpo de las mujeres. Súper, gracias, Gene. Esta pregunta es súper importante porque habla de cómo los entornos, los espacios y las personas que precisamente no son mujeres hablan sobre ellas, ¿no? Entonces, eh, quisiera compartirles, me encanta, es un gusto estar compartiendo con ustedes y ahorita estoy en el Zoom y veo las pantallas de todas. Eh, es una lástima que no podamos estar en un círculo compartiendo ahí en vivencia, pero este espacio nos permite encontrarnos un ratito, así que es lindazo compartir. Y bueno, vamos a retomar. Si bien la Fer nos hizo una extensa pero breve reflexión sobre lo que sucedía en la segunda ola, yo voy a pasar a la categoría de análisis del género. Les quiero hacer una alerta, un spoiler. El sexo y el género
nunca ha sido fácil de dividirlos. Y les voy a contar por qué. Vamos a ver si avanza. Bien, yo les quiero preguntar, ¿qué conocemos sobre el sexo y sobre el género? A ver. Es súper común escuchar en este momento estas dos categorías y pareciera que son súper opuestos, que sí van de la mano, pero que hay cosas súper rígidas que sabemos de cada una. Entonces yo les invito, vamos al ejercicio, súper con autoconciencia. ¿Qué sé sobre el sexo y sobre el género? Ya a ver, las ideas más comunes son sexo. Es una actividad o es una categoría natural, pero lo pongo entre signos de interrogación. El sexo es natural. Bueno, cuando hablo de sexo, esa palabra también habla de la actividad sexual, ¿no? Y de una pensamos en la anatomía genital. Sexo pareciera que también es biología y fisiología. Por ahí siempre nos dicen, sexo es anatomía. Y el sexo también parece que son unas características, ¿no? De diferenciación entre los cuerpos, y pareciera ser que las personas nacen con sexo, que el sexo es permanente, que el sexo nunca se modifica y que es para siempre. Y finalmente, es súper común escuchar que, bueno, el sexo es algo universal. Todas las personas, todas, alguna de estas categorías tiene que saber para definir sexo. Y cuando hablamos de género, nos dicen, el género es artificial, o sea, el género es construido. Y también me hago la pregunta, ¿el género es artificial? Del género también dicen que son ideas, son comportamientos, son atribuciones que la sociedad designa a cada persona según su sexo. Y finalmente el género puede ser entendido como lo que se permite, lo que se valora y lo que se espera de tanto una mujer como de un hombre. Y ahí es donde viene la pregunta. Esto es lo que conocemos comúnmente sobre el sexo y sobre el género. Pero tal vez algo que no conocemos y no está tan presente es el origen, por ejemplo, de estas palabras. Así que les invito a que, literal, acompáñenme a ver esta triste historia. El sexo. La palabra tiene un origen y su origen es griego, grecolatino. Y viene de la palabra sectum, que literalmente se podría traducir como cortar, separar y dividir. Y pasemos a la columna derecha. El género no es muy diferente. Su significado es clasificación de cosas. Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes en casa y tienen existen géneros de películas, existen géneros literarios, existen géneros periodísticos, cinematográficos. Y qué coincidencia. El sexo quiere decir separar, dividir, cortar, y el género quiere decir clasificar. Muy parecido, la verdad. Luego el sexo también, haciendo un ejercicio de familia de palabras, el sexo habla de sección. El sexo también tiene una relación. Esta palabra, su origen tiene una relación con las sectas, porque significa separaciones. La clasificación y el sexo también como origen, la sexualidad. Y por el otro lado, el género es entendido como una categoría de análisis. Y ahí citamos a John Scott en la década de los 90. Entonces, bueno, miren, palabras que parecían súper opuestas, muy diferentes, tienen orígenes muy comunes. Y me parece interesante que podríamos ver la imagen que está en el centro, cómo se puede representar que el sexo y el género son cortes y son formas de clasificar los cuerpos. Avancemos. ¿Qué tal si vamos a pensar un poquito en la historia? En los mitos occidentales, que son ampliamente estudiados, que la cultura general nos permite como tener acceso a esa información, nos dirá que en el origen de los tiempos son los hombres quienes parían a las mujeres. Bueno, esto viene en los mitos de Occidente. Entonces, qué raro, ¿no? Los hombres pariendo, dando a luz a las mujeres. Y vamos a ver dos de los mitos que podemos conocer. El uno, en el lado izquierdo tenemos una imagen, una iconografía. La diosa Atenea nació de la cabeza de Zeus. Está bueno, ahí se los dejo para que vayan a investigar. Tremendo culebrón. Y por el lado contrario, en la parte derecha, tenemos una representación de Eva, entre comillas, la primera mujer,
naciendo de la costilla de un hombre. ¿No les parece súper interesante que un acto natural de parir, dar a luz, en los mitos occidentales hayan sido los hombres quienes parían mujeres? Qué interesante me parece. Es como si fuera un acto contranatural. ¿Qué dirían por ahí los antiderechos? Eh, y me gusta pensar en el origen de las palabras porque encontramos algunas coincidencias bien interesantes. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra varón, nosotras la podríamos pronunciar como ish, y la palabra mujer o el concepto que hace referencia a mujer será ishan. Y la traducción es que las mujeres, ishan, salen de los hombres. La palabra hombre es el masculino de la palabra hembra. Y en el origen también, la palabra hembra, su origen, según los estudios, podría estar en la palabra árabe, que es mra. Y devino en mra, en el árabe, pasó a tener como una derivación a hembra. Me parece bien interesante que pudiéramos conocer el origen de estas palabras porque se han vuelto muy importantes para los estudios de género, pero también para las reflexiones feministas. Avancemos, pasemos de los mitos occidentales a cómo se representaba la sexualidad, porque veíamos que la palabra sexo tenía una relación casi inherente con la palabra sexualidad. Y veamos, a ver, en la Grecia clásica, eh, las personas de ese momento sí tenían una palabra para el concepto de sexualidad y lo denominaban Afroditae. De seguro conocen y ubican a la diosa Afrodita, pero si no la pueden ubicar en el lado derecho de la pantalla, ahí está el nacimiento de Venus, de Afrodita, y la sexualidad para la Grecia clásica se denominaba Afroditae, los asuntos de la diosa Afrodita. Ojo, la sexualidad, no hablaban del amor. Y para los latinos, para la época de Roma clásica, esa palabra Afroditae, que hablaba de la sexualidad, se traducirá como venerae. ¿Se les hace familiar? Bueno, los actos venerios son los asuntos de la diosa Venus, los actos sexuales. Y aquí tener una alerta, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual por muchísimos años fueron denominadas como las enfermedades venéreas. Es decir, las enfermedades de transmisión sexual fueron consideradas durante muchos siglos como enfermedades exclusivas de las mujeres. ¿Ustedes lo sabían? Bueno, tremenda sorpresa que nos llevamos, porque al parecer la ciencia médica consideraba que solo las mujeres ocasionaban las enfermedades venéreas. Y los hombres, al igual que en el mito hebreo de Adán y Eva, tenían una función pasiva, dócil, de intervención en la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ahí bien interesante, ¿no? La historia de la sexualidad nos dice que es como no tan fácil de separar la sexualidad del sexo genital y de lo que ahora conoceremos como género. Avanzo, ¿qué pasó luego? Bueno, pasamos de la Grecia clásica de los tiempos antiguos, de la Roma clásica, a el cristianismo. Muchas de nuestras culturas tienen un origen religioso, político, económico, de pensamiento en el cristianismo. ¿Y el cristianismo cómo entenderá la sexualidad? La va a entender como la carnalidad, el deseo y la tentación. Súper dramático y apoteósico. Y bueno, el cristianismo se inventará una palabra que es un pecado para hablar de la sexualidad. Y dirá que la concupiscencia es la atracción natural de un ser humano hacia el placer y la considerará un pecado. Entonces, en el lado derecho tenemos ahí la figura, un demonio, el diablo, una tentación ahí, ¿no? Hablándole, tentándole al ser humano. ¿De dónde tomamos esta definición? Del diccionario de psicología Dufour, 1970, chicas, 1970. Eso es avanzadísimo. Y dirá eso sobre la concupiscencia. Ni siquiera se podría hablar de sexualidad, sino de esta atracción pecaminosa. Y esto trae una reflexión. Lo que quiere decir es que la naturaleza del ser humano ha sido contaminada. Y en el mito de Adán y Eva ha sido contaminada por la mujer, porque la mujer será entendida como algo tan amargo como la misma muerte, algo capaz de corromper a la naturaleza del ser humano. Y Adán tendrá esta posición de engañado, de pasivo, sin ningún poder de agencia. Y bueno, aquí ponemos una alerta, no de spoiler, sino de misoginia. Cuidado, porque toda esta construcción sobre la sexualidad que existe en la época del cristianismo, el medioevo,
dirá que las mujeres son fatalidad absoluta y se construirán los mitos alrededor de Lilith, la mujer que no fue expulsada del Edén, sino que decidió salir de ahí. O tal vez en la mitología griega hablaremos de Pandora, aquella mujer tan curiosa que decidió abrir una caja y desatar los males. Alerta de misoginia. Avancemos, ¿qué les parece? Y lleguemos hasta dos palabras que nos permitirían entender y hablar sobre género. Es muy usual que cuando hablemos sobre el sistema sexo-género se hablen de estas oposiciones. Y una de las oposiciones que más se estudia es la de femenino y masculino. Y bueno, diremos el género es una construcción, pero el género, ¿quién lo construye si es una construcción? Alerta, otra vez de spoiler. Quienes lo construyen son los hombres, desde una visión masculina. Entonces vamos a ver, me encanta el origen de las palabras. La palabra fémina, según Santo Tomás de Aquino, tiene un origen en el concepto fedeminus, que quiere traducirse como la que tiene menos fe. Amigas, alerta. Y la palabra masculino es una abreviación del concepto mayúsculos, el que vale más. Qué interesante, ¿no? Construir el género a partir de unas concepciones hipermasculinas, centrada en los hombres, alerta de androcentrismo, cuidado. Y estas reflexiones de Santo Tomás de Aquino que se sitúan, ¿qué? Estamos hablando del año 1200, harán o terminarán haciendo eco en frases tan cotidianas como el que manda en casa tiene que ser el hombre. ¿Por qué? Porque es el que tiene más fe, porque es el que vale más. Entonces, bien interesante, acá coloco en el lado derecho, en la columna derecha, coloco una imagen para que veamos. Hay un origen alternativo de los estudios críticos de la teología para pensar en esas palabras. ¿De dónde puede venir la palabra fémina, femenino? Puede venir, su origen puede estar en el concepto de felamina, que es la que da de amamantar. Y por el contrario, masculino puede venir de la palabra maes, que literalmente se traduce como macho. Esta connotación de la izquierda, que si bien es alternativa, no deja de estar súper centrada en una historia de origen mítico. Y por eso me traigo a colación esta imagen que algunas tal vez la conozcan. Esta es una estatua que representa el origen de la ciudad de Roma. Ustedes pueden ver aquí en el centro a una loba amamantando a dos bebés. Pero adivinen cuál es el sexo de los dos bebés. El uno es Rómulo y el otro es Remo. Y los dos hombres son el origen, son los cimientos de la cultura romana. Entonces, fémina puede ser que venga de la palabra felamina, la que da de amamantar. Pero qué extraño que en el origen de todo un imperio no consten las mujeres. Quien conste es una loba que dio de amamantar y cuidó de los que en el futuro serían los fundadores de Roma. Ahí les dejo para que puedan observar y buscar sobre este mito, este origen del pueblo romano. Y avancemos, wow, todo el tiempo hay alertas, chicas. ¿Por qué? Porque en la Edad Media les quiero contar que los órganos sexuales, eso que en este momento todas identificamos súper inmediatamente, eran concebidos de forma diferente. Los órganos sexuales de las mujeres eran concebidos como, entre comillas, penes para adentro, donde los penes, entre comillas, reales, ingresaban. Los penes de los hombres ingresaban. Esto aparte de que es súper difícil de entender cómo lo pensaban en ese momento, tiene una connotación bien interesante, porque eso quiere decir que en la Edad Media se consideraba que solo existía un sexo, no dos. ¿Recuerdan las citas que nos traía Fer? Las mujeres son bestias, son incontrolables, son hombres fallidos. Retomemos los mitos de la antigüedad. Los hombres paren a las mujeres. En el mejor de los casos, las mujeres sostienen la vida de los hombres. Bueno, está bien interesante porque Tomás Lacour, en su investigación, La construcción del sexo, el cuerpo y el género desde los griegos hasta Freud, que miren cuándo fue escrito, 1990, no es hace mucho tampoco, trae esta cita. Para la Edad Media, los estudios de esa época consideraban que solo existía un sexo, que las mujeres no eran más que una mala copia de los hombres, que tenían penes invertidos. Entonces, alerta, ¿no? El origen y la medida de todas las cosas en ese momento era el androcentrismo. Y los órganos sexuales eran idénticos, solo que estaban al revés.
Vamos a ver, ¿cuándo pasó a que construyamos y creamos que hay más sexos? Por ahí veo unas caras de asombro, es terrible. Vamos a ver, vamos a continuar con el capítulo de esta telenovela. ¿Qué pasa en el siglo XIX? Pues bueno, la medicina se vuelve el centro de todas las cosas y va a construir la sexualidad. Pero ahí hay una pregunta que raro, ¿no? ¿Por qué la medicina tendría que construir algo que, entre comillas, es natural? Vamos a ver, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre los hombres en este momento? Primero, que en el mundo existen tres sexos. Ya no es uno, son tres. Y dirán que existe el sexo masculino o los machos, existe el sexo femenino, las hembras, y existe algo que está en el medio. Y ya, y dan por hecho, hay tres sexos. Pero luego ahí veo otras caras de asombro. Tendrán mitos que son aún más caricaturescos. Primero dirán que los hombres solo poseían 3 litros de semen para toda su vida. Que aquellos hombres que se masturbaran cada vez que lo harían al eyacular, se les secaría el cerebro, porque el semen es la materia gris de los hombres. Esto está bien interesante para hacer unos memes, chicas, y también hablarán sobre el origen de la homosexualidad. Dirán que la culpa de la homosexualidad masculina está en los hombres, porque las malas madres han decidido mantener relaciones sexuales mientras están embarazadas. Y mientras construyen las PPT, aquí en casa nos preguntábamos, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? La magnesia con la gimnasia. Bueno, pues creían que al ser la madre quien estaba embarazada, gestando, y permitía que un pene masculino de su esposo, de una pareja, ingrese, esta cercanía entre el feto y el pene del esposo del padre iba a connotar homosexualidad. Alerta, alerta. Avancemos, pero ¿qué decían sobre las mujeres? Esto es un breve resumen. Volver a decir, creían que existían tres sexos, creían que las mujeres sanas no tenían naturalmente deseo sexual. ¿Y con qué se conectará este pensamiento del siglo XIX? Pues con el del siglo XII. La concupiscencia, el pecado de tener deseo sexual, pero irán más allá, porque dirán que las mujeres que sí tienen deseo sexual son solo aquellas que han vivido y sufrido violencia sexual. Y la pregunta de ese momento para las mujeres será, ¿quién me violó? No recuerdo, no sé, porque el deseo sexual era entendido como producto de la violencia sexual. Y esto está muy interesante para entender cómo en este momento se sigue justificando la violencia sexual sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Finalmente, la conservación de la virginidad será a toda costa, será una batalla. Lo vimos desde la Edad Media con estos aparatos represivos sobre el cuerpo de las mujeres para no explorar ni participar de experiencias sexuales consentidas, pero esto seguirá hasta el siglo XIX. Entonces, estos mitos sobre los hombres y las mujeres y su sexualidad está en el libro Médicos Fabricantes de Angustias de Alex Comfort. Ahí búscanlo, está libre en internet y tampoco tiene mucho tiempo, amigas, 1990. Estamos casi por terminar. ¿Pero qué dirá el siglo XX? Bueno, no se suponía que la sexualidad era natural. ¿Por qué la medicina la ha tenido que construir? ¿Por qué ha ido cambiando tanto? Ahora, en el siglo XX, se proponía que solo existían dos sexos, hombres y mujeres, machos y hembras. Y cualquier variación intermedia era considerada una perversión. Lo que significaba que en ese momento las personas intersexuales se convirtieron en personas perversas, a las que había que corregirlas y ajustarlas. La pregunta es, pero si era algo natural, ¿cómo es posible que la humanidad pueda ajustar y corregir algo que es natural? Y ahí hay una alerta de contradicción. Porque si la diferencia sexual y los caracteres sexuales secundarios son rígidos, naturales, para toda la vida, inmodificables, apenas se desvían, se convierten en perversiones o son variaciones del modelo más clásico, la medicina sí logra manipular, moldear, cambiar, intervenir. Alerta de contradicción. ¿Qué nos dirán las personas intersexuales en este momento? Vemos en la zona derecha de la pantalla una de las consignas de un grupo de personas intersexuales, mujeres intersexuales en Chile en el año 2017. Ellas salieron con un cartel que decía, ¿el feminismo es con las mujeres intersexuales o no será? Y una de las consignas más importantes de esta grupo de personas intersexuales es basta de cirugías correctivas no consentidas. Entonces vamos a ver, siglo XX. Y pasemos finalmente al siglo XX-XXI.
yo les invito y les dejo como algunas reflexiones. La feria nos hablaba de que la mujer no nace, se hace. Simone de Beauvoir en El segundo sexo en 1949. ¿Qué nos dirán los estudios transfeministas? Pues las travestis les diremos, chicas, que parece ser que las mujeres no nacen y parece ser que muchas nunca llegan a serlo. Entonces, tomémonos unos 30 segundos para pensar en esta historización de la sexualidad. Los mitos, estas construcciones súper falsas sobre la sexualidad, estas imposiciones que vienen también de un pensamiento eh, muy cercano a la iglesia más ortodoxa. Vamos viendo cómo ha sido un proceso de historización. Número 1. En la antigüedad se creía que los hombres parían a las mujeres. Número 2. Solo existía un sexo, pero las mujeres lo tenían al revés. Número 3. Luego dijeron, no, sí existen 3 sexos. Y ahora la idea común es que solo existen 2. La pregunta es, ¿cuántos mismos existen? Y la otra es, parece ser ahora muy difícil entender cuál es la separación entre el sexo y el género, porque no parece ser tan fácil como decir que el sexo es lo natural y el género es lo construido. Y ahí dejamos como una invitación a reflexionar. ¿Dónde estará la línea que divide el sexo del género? ¿O será que siempre han estado tan juntas que es imposible de dividirlas? Y ahí doy paso a Fer para que pasemos a la tercera sección y les dejo las reflexiones para que lo piensen en casa. Hay una pregunta, Dari, creo, Ay, súper chévere. de Soledad. Hola Dari y hola a todos. Hola, ¿cómo Muchas estás? gracias. Bien, eres una genia, eres increíble. Eh, Tengo, no sé si más que preguntas son confusiones en la cabeza. O sea, Cuéntanos. justo estas primeras ideas de los estudios de género nos dicen, ¿no? O sea, el sexo es biológico, el género es una construcción sexual que se ha atribuido según el sexo con el que naciste. Y se han planteado roles sociales y más. Pero bueno, ya después de algunos tiempos, cosas que creo que aún no nos llegan o no llegan mucho acá, llega la Butler y llegan los estudios queer y nos dicen que también el sexo es una construcción social. Entonces, la pregunta va por ahí más o menos. O sea, es como que eso todavía no sé si no logro entenderlo, no logro explicarlo, no logro nada. No sé si me puedes dar algunas luces por ahí. ¿Les parece? Entonces me robó 2 minutitos para dar una aproximación a la respuesta y contarles. Ustedes vieron que tanto la Fer y yo no hicimos, por ejemplo, una aproximación a los estudios queer, pero sí hablamos y tomamos como referencia esta posición ampliamente criticada, reflexionada en el movimiento feminista de los estudios de género sobre que el género es una construcción. Y justo me llevaba a pensar lo mismo. Sin meternos en los estudios postestructuralistas o queer, que ahora están muy de moda en redes sociales de hablar de ellos, sin meternos en ese rango, yo les invito a pensar si la sexualidad y el sexo que dábamos por hecho hasta en los estudios de género, que eran naturales, que estaban súper rígidos, que son ahistóricos, ¿no? Como transhistóricos desde siempre. Bueno, desde siempre, tal vez los hombres parían a las mujeres según los mitos, o desde siempre, tal vez el semen de los hombres era materia gris, o desde siempre, tal vez la medicina decía que como si hay gente que nace medio ambigua, hay como corregirle. Y ahí es como una pregunta enorme, chicas. ¿En qué momento, y nos lo pensábamos con la Fer, ustedes se dieron cuenta que eran mujeres? ¿Qué características les hace estar súper seguras de que lo son? Pero también otra pregunta que la tuvimos en la escuela de formación cuando las compañeras estuvimos juntas del año pasado. ¿Estamos absolutamente seguras de que cada una de ustedes tiene la carga cromosomática adecuada para ser una mujer? Bueno, les cuento que un estudio de carga cromosomática cuesta como $400 y está bien difícil de que nos lo hagamos. A las únicas personas a las que se les realiza de forma obligatoria ese estudio es a las personas intersex y lo hacen de forma no consentida cuando acaban de nacer.
Entonces, para que no sean alarmas así, alertas de, bueno, pero ¿qué mismo? Pues yo sé que soy una mujer, yo sé que soy una persona trans, yo sé que soy un hombre. La pregunta parece ser más amplia, porque ahí no estamos muy seguras cuál es el límite. Las mujeres intersexuales son mujeres que se construyen a sí mismas como tal, tienen rasgos secundarios sexuales que las hacen pertenecer, según lo que la medicina dice, a ser cuerpos ambiguos, y tienen toda la capacidad de decidir y construir socialmente su género, los hombres intersexuales. Pero ¿qué pasa con todas las personas que no somos, que no estamos, que estamos como buscando? Más bien ahí yo diría que si alguien se siente muy interesada por estos estudios que discuten sobre el sexo como natural y más bien lo proponen como construido, nunca dejen suelta la idea de que sexo y género no es fácil de separarlas y que posiblemente algunos estudios sean contradictorios, pero la gran pregunta que le dejo para dar paso a Fer es súper útil que estemos absolutamente seguras si tenemos toda la carga cromosomática. ¿Por qué no sería útil saber si soy 100%, 90% mujer, 70% mujer? ¿Cómo estos datos nos podrían servir para nuestro activismo? Y ahí viene otro debate amplio. Entonces, yo diría, Soledad, ahí invitarte a que revises esos estudios de género, específicamente con esa corriente de estudios queer, pero nunca olvidemos la historización de la sexualidad. Entonces, ahí como dejar más bien abierta la pregunta. Fer, te doy paso y no sé si hay más preguntas, capaz podemos hacerle en la siguiente sección. Hay una pregunta, creo, de alguien más, pero si quieren podemos cerrar como con esta parte y ahí ya le damos paso a las preguntas y al diálogo en grupos, porque creo que el diálogo en grupos podrá permitir como también socializar esas preguntas. Bueno, pues nada, si alguna tiene como mucha más curiosidad con lo que ha como socializado Dari, los estudios de Fausto Sterling, por ejemplo, son como súper importantes para introducirnos en esos debates sobre la sexualidad y sobre el sexo como algo no del todo natural, o no natural, mejor dicho, y que complejiza un montón todo lo que la Dari expuso. Em, Como para ir recapitulando un poco o para ir condensando lo que la Dari expuso en ese recorrido histórico, pues lo que queda claro o evidenciado es que la sexualidad es un campo, un lugar privilegiado de control y vigilancia sobre los cuerpos y sobre los sujetos, ¿no? Y esa vigilancia es fundamental para la supervivencia del sistema o de los diferentes sistemas que han existido. Cuando la Lari nos contaba cómo se había construido desde el cristianismo, pues nos damos cuenta que era un sistema político económico específico y que a medida que ha avanzado el sistema político, social, la modernidad, ha tenido lugar, pues esos discursos han tenido que empezar a acomodarse, a disputarse, o sea, no han permanecido estáticos. Em, Sino que han tenido que empezar a transformarse, a dialogar, a consensuarse. Unos han quedado superados, como que se quedaron en el tiempo porque no hubo cómo sostenerse, pero otros están aún dando la disputa y eso hace parte de lo que hoy vivimos nosotras con los grupos antiderechos, con toda esta oleada, ¿no? De grupos religiosos que reivindican lecturas como estas, que no son otra cosa que querer ejercer el control sobre la sexualidad y los cuerpos. Pero eso no sucede porque sí, porque tienen un instinto dictador y punto, sino que eso sucede porque existe todo un entramado político, económico, cultural que necesita ser sostenido, que necesita ser viable a futuro. Y entonces esa es como un poquito la reflexión que queremos hacer en este siguiente apartado para poder ya dar paso a los grupos. Entonces la dinámica que sigue es poder un poquito reflexionar sobre el poder y la sexualidad. Y les voy a pedir que voy a ir pasando, bueno, la Gene o la Dari va a ir pasando unas imágenes y la idea es que ustedes escriban ahí en la pera la primera palabra que se les ocurre cuando ven la imagen. No se vale como pensar y sacar la definición, no, sino la primera palabra que se viene en mente cuando ustedes vean esta imagen. ¿Listo? Entonces, Dari. Y Gene me ayuda a leer lo que las compañeras escriben.
Sí, ahorita están escribiendo, entonces démosle unos momentitos. Por ejemplo, ya están escribiendo. Indígena, cholita, colonialismo, belleza, diferencia, sencillez, chicana, mujer. Esas serían unas cuantas. Ujú. Ya, Ujú. listo. La siguiente. Poder, dicen por acá. Ajá, poder, acá también política, mujer del occidente, decisión, mujer occidental en un cargo político, eurocentrismo, dominio, batracia y entre privilegios, entre otras. Ok. La siguiente. Angustia, madre, huellas de violencia, fuerza, protección, valentía, romantización de la maternidad, persecución y bueno, entre otras. Listo. Les cuento que la anterior es Michelle Bachelet, que es la presidenta chilena. Em, claro, es una mujer en poder, que bueno, un estereotipo de fenotípico occidental. También podríamos pensar, cuando daban las respuestas pensaba como desde dónde me estarán diciendo que es occidental, ¿no? Como desde qué concepción de occidental, porque pues para muchas comunidades, compañeras amazónicas, yo soy occidental. Y para mí quizás la occidental es la mujer blanca europea. Pero lo que les quería mostrar, y esta imagen es la imagen de una mujer en la plaza, en el Parque La Madre de Cuenca, si no estoy mal. Las compañeras de Cuenca me confirman si estoy equivocada. Pero lo importante es que en todas las plazas del Ecuador, en todas las ciudades del Ecuador, existe una plaza de la Madre, por ejemplo. Y no sé si alguna se ha preguntado si, ¿por qué? ¿Por qué en todas las ciudades del Ecuador tenemos una plaza de la madre o un parque de la madre? Y esto tiene que ver mucho con los mitos fundacionales que se han gestado, ¿no? Y con la identidad que se crea sobre los territorios, sobre las discusiones del Estado-Nación, que ya les voy a decir por qué la estoy poniendo. La siguiente imagen, por favor. ¿Qué les representa? Se les ocurre? Están escribiendo nacionalismo, patriotismo, soporte, divinidad, Ujú. libertad, soberanía, Bien, lucha, entre otras respuestas. sí. En este, al igual que en la anterior, por ejemplo, que es el Parque La Madre y que está relacionado con los mitos fundacionales de los estados-nación y de los territorios, aparecen siempre las mujeres acompañadas de una figura infantil, ¿no? Como de la infancia. Aunque nos parezca algo, digamos, común o fuera de que no tenga gran novedad, eh, todas las estatuas de la madre obviamente van con un niño, con un bebé, y también muchas de las figuras que representan a los estados-nación es la madre patria, ¿no? Pero esta mujer, que no es que la patria sea solo mujer, o no es que solo la nación represente, haga un referente de mujer, sino que además esta mujer tiene que ser madre. Es la mujer que pare, es la mujer que reproduce la cultura, y por eso las mujeres que decidimos no tener hijos o que apoyamos el aborto, estamos no solo en contra de obligar a una mujer a ser madre, sino que también ahí estamos cuestionando ese mandato del Estado-Nación de reproducir nuestra cultura, de reproducir nuestra nacionalidad, porque, como vamos a ver adelante, estos discursos se entremezcla la raza,
el género, la nacionalidad, la nación. Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si no hay quien reproduzca la nación ecuatoriana? O si al final las que quedan para reproducir la nación ecuatoriana son las mujeres que no son reconocidas como mujeres ecuatorianas. Recordemos en el tiempo del Sendero Luminoso en el Perú, por ejemplo, y de la guerra que hubo allí, cómo habían esterilizaciones hacia las mujeres campesinas, ¿sí? Sin su consentimiento, porque se consideraba que estas mujeres eran aliadas de los grupos guerrilleros y que permitirles que se reproducieran era permitir que se reproduciera una postura política, se reprodujeran los guerrilleros, se reproduciera una ideología que podría desestabilizar la idea de Estado-Nación que se tenía en el Perú. No se esterilizaba sin consentimiento a las mujeres ricas, se esterilizaba sin consentimiento a las mujeres rurales en los sectores en el que se suponía que había presencia de los grupos subversivos, ¿no? Entonces, esto porque, claro, la Dari hizo ya una reflexión súper interesante y un poco irlo aterrizando o irlo llevando más bien a una actualidad y en cómo estas imágenes nos ayudan a pensar cómo se siguen reproduciendo el control sobre nuestros cuerpos, pero no es solo un tema subjetivo y no es un tema personal, sino que responde a una estructura social, a una estructura política, a una estructura cultural que se debe sostener. La siguiente imagen. Ajá. Están escribiendo precarización social, ruralidad, resistencia, opresión, indígena, mujer indígena, Listo. lucha constante, entre otras. La siguiente. Creo que no hay más. Esta. A ver. ¿Quién ve algo ahí? Desigualdad. Migración, desplazadas, racializadas, vulnerables, roles de género, migración y negligencia estatal. Creo que queda una más. Sí. No sé cuál es. Bueno, esta. Lucha y resistencia, poder, sororidad, libertad, activismo, compromiso, se va a caer, entre otras. Listo. Ya, pues bueno, la discusión que queríamos ir dando, y en esto de verdad que fue muy difícil como decidir cuáles eran los referentes o como los principales puntos que queríamos compartir porque el abanico es demasiado amplio, pero consideramos que todo lo que había expuesto la Dari y lo que habíamos compartido hoy se podría quizás alimentar de tres posturas como muy contundentes del feminismo que siguen estando vigentes y que dinamizan un montón la reflexión sobre la violencia sobre los cuerpos y sobre ese entramado entre sexo, género y sexualidad. Una esencial que es Foucault, que es como uno de los grandes pensadores, y pues el man lo que dice es como la sexualidad es un dispositivo de poder, es decir, en sí misma la sexualidad es una forma de ejercer poder, es un dispositivo para ejercer poder. Lo vimos claramente con Dari y lo vemos claramente en luchas como las de hoy, de, por ejemplo, ¿por qué no es permitido el aborto libre? ¿No? ¿Qué connotación tiene eso más allá de que las mujeres, de una connotación moral? Porque no es solo religiosa, no es solo cristiana. Lo que pasa es que el sistema se vale de esos discursos y esos apoyos para sostener un modo de ser social en este momento. Entonces, Foucault es como sintetiza mucho lo que la Dari expuso en su intervención. Y por eso el tipo dice, el sexo es el eje central en todos los análisis, ¿no? No como una premisa natural, como lo decía la Dari, sino como una construcción histórica. Y eso quedó súper claro en toda la exposición que hizo la compañera.
Pero luego también las discusiones se han ido alimentando de otras líneas de pensamiento que complejizan mucho más. Por ejemplo, el de la interseccionalidad, que seguramente ustedes lo han escuchado. La interseccionalidad empieza a tener como ruido, como auge dentro de los estudios de género a partir de la segunda década del siglo pasado. Existe una colectiva que se llama Colectiva Río Combajé, y ellas eran mujeres afrodescendientes de Estados Unidos que empiezan a hacer todo un movimiento para visibilizar pues, que el movimiento negro estaba ignorando sus reivindicaciones y sus demandas sobre el sexismo dentro del movimiento negro también. Entonces ellas dicen, bueno, tenemos que hacer un movimiento que sea antirracista y antisexista. No se vale ser solo antirracista sin ser antisexista, o no se vale ser solo una lucha de clase y seguir postergando la lucha de las mujeres, que fue una discusión también que se retroalimentó en los años 70 o incluso antes, y que venía como de la crítica, surge como el feminismo socialista a partir de la crítica de los estudios marxistas y como toda esta línea, ¿no? Y la interseccionalidad lo que dice no es como sumar sexo, más raza, más género, más nacionalidad, sino lo que la interseccionalidad lo que dice es todo es un gran entramado de opresiones que se van como interponiendo y entrelazando. Entonces no es posible dar cuenta de la dominación de las mujeres solo por su sexo, ¿no? Para dar cuenta de la dominación de las mujeres tenemos que tener en cuenta su nacionalidad, su condición migratoria, por eso la foto que sale anteriormente de la frontera con Colombia, su identificación étnica, el territorio en el que se desenvuelve. Son varias cosas que sostienen, más bien varios sistemas de opresión que se interconectan, y ahora no es posible solo dar cuenta de la opresión que vimos las mujeres en función de si tienen útero o no tienen útero, o si se visten y se identifican como mujeres, sino que es muchísimo más complejo. Y luego, Dari, la siguiente. Fer, Dime. las compañeras están preguntando por la bibliografía, que si puedes repetirles o escribirles en el chat en qué libro Foucault escribió eso Sí, y el autor que también mencionaste anterior sobre los estudios de género. bueno, Foucault tiene tomos sobre la historia de la sexualidad, o sea, no sé cuál es más chévere, pero están súper bien y ahí explica absolutamente todo. Igual, y muchas de las referencias teóricas toman a Foucault como un elemento importante, no en toda su totalidad, pero sí como un elemento importante. Entonces, historia de la sexualidad es una. Luego, en el tema de la interseccionalidad están varias compañeras, está los aportes del colectivo Río Combajé, está Mara Viveros, si quieren algo como más del contexto latinoamericano. Ella es colombiana y ha hecho un montón de estudios incluso sobre masculinidades, ¿no? Porque está la otra discusión, bueno, las mujeres no nacen, se hacen, pero los hombres entonces tampoco nacen, se hacen, y si se hacen entonces llegan a hacerlo, o también existen unas demandas de masculinidades que ellos no logran cumplir, y entonces no es lo mismo el hombre blanco, los privilegios del hombre blanco, que los privilegios del hombre negro pobre. Incluso la misma Simone de Beauvoir hace esa reflexión. Dice, el hombre se reconoce dichoso, el hombre blanco, aunque sea pobre, porque no es un infeliz negro, ¿no? Porque entonces, eso, la misma Simone de Beauvoir ya se intuía que no era suficiente el análisis del sexo para poder dar cuenta de los sistemas de opresión. Igual y en todo caso, nosotros en nuestra guía ponemos como recomendaciones de bibliografía y podemos poner ahí como las que hemos usado. Luego existe como otra línea, ay no, es que ya el tiempo, yo quiero que sí se puedan hacer los grupos. Existe otra línea como de reflexión dentro del pensamiento de las teorías de género, que es la economía política de la sexualidad. Hay varios exponentes. Alman es un activista del movimiento homosexual y él dice que la sexualidad no es impermeable al desarrollo de la cultura y que no es lineal ni histórica, como ya lo sabemos, como ya nos lo mostró la Dari, pero además que las categorías de raza, género y clase deben incluirse también las categorías del Estado, o sea, la categoría de Estado como un análisis importante. Y pone a discusión, por ejemplo, podríamos analizar el plan ENIPLA, las que son de aquí de Ecuador y conocen, y el plan familia, ¿no?
Hay un video que les sugerimos en la misma guía de contenidos que explica perfectamente las disputas sobre el control de los cuerpos en el plan ENIPLA y en el plan familia. Entonces, claro, creeríamos nosotras que es una política pública más de educación sexual y que sí es necesario, pero en realidad lo que civilizamos es que no. Una política pública, que hace parte como del papel del Estado, la construcción de políticas públicas, está también destinada a ejercer control para sostener determinado sistema social, en este caso ecuatoriano, con unas relaciones de poder y de relación concretas, pues. Por eso la disputa entre si hablar de sexualidad abiertamente y con las metodologías que lo hacían IPLA, o hablar de afectividad y de abstinencia y de todo lo que hablaba el plan familia. Entonces, estos son solo como referentes teóricos si quisiéramos darle cuerpo teórico a las reflexiones que ya la Dari nos había hecho. Y en este mismo sentido, o sea, digamos más o menos en la línea, pero no necesariamente dentro de la economía política, está Rita Segato. Ha hecho libros maravillosos, definitivamente los estudios actualmente están involucrándose cada vez más con los temas de masculinidades, porque claro, al ser relaciones de opresión, pues se necesita siempre la discusión en los estudios sobre las relaciones de poder, es que se conoce demasiado al lado oprimido, pero se conoce muy poco sobre el lado opresor, sobre cómo funciona, sobre cómo se relaciona, sobre cómo gestiona la opresión, ¿no? Si se da cuenta de la opresión, se da cuenta desde el de abajo, desde el que es oprimido. Y es necesario empezar a pensar, a entender analíticamente qué sucede desde el lado opresor o desde el lado privilegiado. Entonces Rita Segato tiene bastantes libros interesantes en donde posiciona el género como categoría, como célula fundamental de los poderes para una relación directa con la violencia. Y lo que dice Rita es como la violencia sexual, por ejemplo, es política. Es netamente política porque es una forma de reforzar el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Va a ser tiene un libro, no me acuerdo cómo se llama, Dari, si te acuerdas, que habla sobre el cuerpo de las mujeres en la guerra y cómo es usado como arma de guerra, ya lo sabemos, pero para desestabilizar toda la idea de Estado-nación, por ejemplo, ¿no? Yo abuso tu mujer, porque las mujeres son nuestras mujeres, son siempre los discursos de los políticos hablan de nuestras mujeres, de nuestros hijos, son discursos androcentristas en los que se protege al vulnerable, al que nos pertenece, y ella va a decir, va a hacer un análisis sobre cómo la violencia sexual afecta directamente a la construcción de sociedades y es política netamente, especialmente en escenarios de guerra, pero por ejemplo en las mujeres migrantes, en toda esta migración que hemos visto de las mujeres venezolanas, es interesante analizar desde la perspectiva de Rita Segato la violencia que se ejerce sobre ellas, sobre sus cuerpos en las fronteras para poder cruzar, por ejemplo, de los mismos actores humanitarios que les brindan asistencia humanitaria, por ejemplo, y de ya cuando llegan a los territorios de acogida para poder obtener vivienda, trabajo, lo que sea, su cuerpo se vuelve un escenario de violencia para poder ejercer sobre ellas y para poder recordarles que están en un territorio que no les pertenece, que están de paso, ¿no? Y finalmente, otra línea es Silvia Federici, que seguramente muchos la han escuchado, que tiene como toda una reflexión sobre la casa de brujas, y lo que ella dice es como la casa de brujas no fue una cosa del pasado, sino que existe todavía como estrategia para disciplinar a las mujeres, para crear un tipo de mujer subyugada, controlada por el Estado. Y una prueba de eso, una lectura desde la cual podríamos usar a Silvia Federici, pues sería todo el movimiento, toda la reivindicación por el aborto libre, ¿no? Y cómo el Estado sigue usando esta categoría para disciplinarnos y para indicarnos que al menos no se hará con su consentimiento. Entonces, eso ha sido así como, eso serían como a grandes rasgos uno de las tantas posturas teóricas o de las tantas reflexiones desde las cuales creo que podrían ahondar muchísimo más si les interesa.
para ir pensando mucho más el tema de la sexualidad y sobre todo la importancia de ejercer el control sobre los cuerpos para poder sostener un sistema. O sea, no es porque sí, es un sistema completo que se sostiene sobre el control de nuestros cuerpos y que se va transformando, que es histórico. Y ya, sigue Dari. Ah, bueno, entonces ya nos queda apenas. La idea que nosotros queremos hacer ahorita es, con las preguntas que quedaron durante toda la sesión, vamos a armar grupos, vamos a armar 10 grupos de 5 personas y les vamos a pedir que respondan o dialoguen sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo se evidencia o se vive la lucha por la eliminación de la dominación sobre el género y las mujeres en tu organización? Si no son de alguna organización, pues desde sus territorios, o desde su trabajo, su lugar de militancia. ¿Cómo se vivencia esa lucha por eliminar la dominación sobre las mujeres y sobre el género? Y ¿por qué? ¿Por qué se da esa lucha en ese territorio en el que ustedes están? ¿No? ¿Qué es lo que hace que ese territorio demande esa lucha? Y nos reunimos, son las 7:35, nos reunimos 10 minuticos para dialogar y luego volvemos aquí en plenaria. Les pedimos que escojan a una vocera por grupo para que nos pueda hacer como una síntesis de lo que dialogaron y nos cuente, ¿no? Desde qué territorio se está haciendo qué cosas. Eso, compañeras. Hola compas, ¿cómo están? Espero que hayan logrado tener el tiempito para conocerse. Estuvimos trabajando en salas de 5 o 6 personas. Em, quisiéramos preguntarles cómo continuamos para hacer como una plenaria. Fer nos había dicho que lo interesante era contestar estas 2 preguntas en las salas privadas y que pudiéramos elegir a alguien que nos comparta, como en un resumen, en una síntesis, lo que se escuchó en cada salita. Entonces, vamos viendo, no sé si lo lograron por el tiempo, pero por ahí yo sé que en mi grupo ya tenemos una de nuestras compas que quisiera compartir en resumen, ¿verdad? ¿Cómo están? Ahí les estoy viendo a todas. Acá también está Nadia. Wow, somos bastantísimas, chicas. A ver, entonces, si quieren, vayan activando sus micros y pueden ir contándonos como una síntesis de las respuestas que recibieron en sus equipos. Hola, Hola, soy Nadia Donoso Sánchez, soy de ¿cómo CEPAM estás? Guayaquil, de Guayaquil, de Manta nacida, bueno, de Quito crecí, perdón, al revés. Quito nacida, Manta criada, Guayaquil de calle. Bueno, entonces Súper. les comento, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta de cómo se evidencia, se vive la lucha por la eliminación de dominación sobre el género y las mujeres en tu organización. Creemos, y como un poco coincidimos en el resumen de las ideas que dimos, es que es ocupando puestos de poder en general, ¿no? Haciéndonos visibles como mujeres que ocupan espacios. Que no esperamos o que no queremos que haya esta idea como de un hombre diciéndonos a dónde ir o qué hacer, o no necesariamente de esta figura como masculina, sino otra figura de poder que nos maneje el qué hacer, porque tenemos nosotras un accionar, tenemos el poder para cambiar cosas, y entonces ahí respondíamos un poco la segunda pregunta también, ¿no? ¿Cómo esto afecta a nuestra realidad? Si nosotras somos tomadoras de decisiones, somos tenedoras de derechos, y nos reconocemos como tales, entonces podemos cambiar la realidad alrededor nuestro. No solamente con nuestro activismo o con nuestra organización, sino también alrededor de nuestro círculo cercano, familiar, de trabajo y en general. Ese sería el resumen de la conversación que tuvimos. Súper, muchísimas gracias. ¿Quién más se lanza? Yo. A ver, va. Hola a todas, soy Romy Gallegos
de Quito, nacida en Quito y ahorita en vacaciones de Guayaquil. Bueno, estuvimos 6, estábamos de Cuenca, de Machala, de Quito, sí, creo que estábamos de las 3 ciudades. Y sí, y bueno, conversamos un poco de nosotras 5, estábamos con la FER, de nosotras 5, 3 estábamos como involucradas en algún tipo de colectivo, 2 no directamente, pero bueno, participando y también haciendo o aportando desde un activismo más individual, desde temas de docencia, siendo profes en colegio, también haciendo temas de investigación feminista, también vinculadas en grupos universitarios, y también en la iglesia, aunque no en la vida, desde otro espacio, igual dentro de la iglesia también, generando como una conciencia, ¿no? O retomando como una historia también de conciencia feminista que también tiene la iglesia y la teología feminista, digamos. De hecho, hay una que se llama la teología feminista crítica y liberadora, que es una corriente mexicana interesante también para mujeres, ¿no? Y bueno, hablábamos desde las cosas que hemos estado haciendo y hay como colectivos que formalmente son jurídicos, como en Machala, que nos contaban que se acompañan, ¿no? Se acompañan en casos jurídicos, se acompañan en la defensa, en la protección, pero también como en el empoderamiento de las mujeres. Hablábamos mucho de también la autoconciencia que podemos estar teniendo en todo este tiempo y también cómo ayudamos a que esa conciencia sensibilice a otros. Entonces, varias hablaban también de cómo lo que están haciendo, trabajándose en temas de comunicación, pues lo intentan llevar a su familia, a sus amigos, a otros espacios, pues para un poco deconstruir algunas cosas que no ayudan, ¿no? También se hablaba de temas de incidencia, porque, por ejemplo, una de nosotras está dentro de la universidad y aunque no pertenece a un colectivo, como hay ahorita elecciones o van a haber elecciones en Cuenca, nos contaban que están intentando incidir para que se tomen como medidas frente a acosos o cosas que estén sucediendo dentro de la universidad y por lo menos traíamos a colación al caso de Gaby, ¿no? De Cuenca, que ahorita está también pidiendo justicia. Eso. Gracias, Romina. ¿Quién más nos quiere contar? Bueno, voy yo del grupo, de nuestro grupo. Va, bien. Bueno, a ver, de nuestro grupo estuvieron cuencanas, de Guayaquil también, no sé, de ahí creo que solo de Quito, ¿no es cierto? Perdón si por ahí me olvidé de alguna. Imbabura. Eso, de eso, de Imbabura, verdad, verdad. Bueno, yo lo que veo en general es que todas estamos en resistencia y en lucha desde nuestras trincheras, ¿no? Cada una haciendo lo que le gusta, lo nuestro ahí. Pero lo que sí veo es que tenemos mucho bloqueo, ¿no? Mucho bloqueo desde todas las partes. O sea, no importa desde qué punto tú quieras luchar, sea la educación, sea apoyar al aborto legal, sea el audiovisual, sea lo que sea, siempre estamos en constante lucha en contra del sistema. O sea, si no es algo institucional, del político que se quiere seguir metiendo con nuestros derechos y con nuestro cuerpo, es del papá, es del tío, es en lo público, es en lo privado, o sea, estamos como súper rodeadas de todo este tipo de violencia y de ataques hacia nosotras, sobre todo igual en esta parte en redes sociales también. Sin embargo, creo que todos estamos haciendo un trabajo increíble. De lo que escuché de mi grupo fue realmente muy bacán ver que en tantos lugares hay tantas mujeres que están haciendo tanto trabajo. De verdad, para mí es muy, muy bacán, es muy emocionante ver que en Ecuador parecería que vamos lento, pero en realidad cada vez somos más las chicas que estamos metiéndole ganas y que estamos despertando al resto de chicas, que creo que eso es lo más importante. Eso creo puedo resumir de todo lo que hablamos. Gracias, Mara. ¿Quién más se anima a compartirnos? Voy yo para hablarles Claro. sobre lo que conversamos en nuestro grupo. Bueno,
Estuvimos de algunas provincias y bueno, todas concretamos en que los espacios que hemos conquistado y las luchas que tenemos actualmente desde el activismo, ¿no? Y también desde la reivindicación de los derechos, nos permiten ocupar y también afianzar esos espacios. Habían compas que son organizaciones que trabajan desde el área de comunicación, desde la danza, mujeres en el arte, y que de una u otra forma también aportan indudablemente a esta lucha. Dentro de las cosas que conversamos, decíamos que muchas veces las mujeres solo somos tomadas en cuenta para elaborar agendas y que no son visibilizadas las luchas en su generalidad, ¿no? O sea, nos tienen ahí como de relleno para que las autoridades creen famosas políticas públicas, pero en realidad no son otra cosa más que papeles escritos y que no se concreta nada o se materializa. También existe una lucha más en el tema, había una compa que nos hablaba sobre cómo en Cuenca existe mucho más la presión respecto al tema de las mujeres y sobre todo el tema del aborto, y que en esta lucha evidentemente predominan las élites también, y dentro de eso hay una lucha de clases por tratar como todo lo que hemos visto durante estas clases, ¿no? El tema de de la interseccionalidad, ¿no? El tema de raza, género y también el tema de las clases. Otra cosa, también el tema de ocupar los espacios públicos, que si bien es cierto, también las mujeres deberíamos empezar a ocupar. Y también hablamos sobre el tema de la violencia política, cómo es importante que las mujeres estemos en la toma de decisiones y que también se pueda escuchar nuestras voces desde cualquier espacio. Esto fue básicamente lo que pudimos conversar. Gracias, Majito. ¿Estamos todos los grupos participamos? Sí, creo que sí. Creo que faltamos nosotras. Dale. Gracias, Tamia. Bueno, nosotras estuvimos 6, creo. Estuvimos de Aborto Libre, Casa Matilde, Las Hijas de Pandora, Luna Raimi, Acción Feminista por la Paz y Federación de Mujeres del Sucumbíos. Y hablamos un poco de qué es lo que hacemos. Estoy leyendo, así que, bueno, plantones, marchas, acompañamiento psicológico, damos e informamos sobre las rutas para las distintas cosas que nos preguntan y que acompañamos, damos asesoría legal, hacemos capacitaciones con las mujeres que acompañamos, hacemos formación interna entre nosotras, incidimos en políticas públicas, trabajamos sobre las maternidades deseadas, generamos espacios de denuncias anónimas, que son espacios virtuales de escucha, damos apoyo psicológico y legal, trabajamos en capacitaciones con metodologías de psicoeducación, hacemos incidencia digital, acompañamos abortos y como que pensábamos que esto refleja en lo concreto cómo se transforma el mundo, ¿no? O sea, como que en esos acompañamientos y en ese estar juntas, también nos vamos pensando los mundos que queremos, cómo terminar con la violencia de género y todas las violencias interseccionales que vivimos. Y eso, ya. Muchísimas gracias, Tamia. Entonces estamos listas. Para nosotras es un gusto que hayan podido compartir entre ustedes. Creo que las salas de Zoom fue algo que estábamos ahí luchando por lograrlo hacer. Qué bacán que se hayan podido conocer, conectar. Sabemos que eso es muy importante en tiempos de virtualidad. Entonces, no sé si la Fer nos quiere contar, hacer alguna reflexión. Y de ahí, por favor, a preparar sus hierbitas, a preparar estos ramitos que consiguieron de plantitas. Sí, ya para cerrar, nada, es el espacio de reflexión, de compartir, muestra que se están haciendo cosas, ¿no? Para responder a ese mundo de inequidades y de opresiones que existen, pero que no nos quedamos pasivas ante ellos, sino que la creatividad, el amor, la sororidad, como que puede mucho más para empezar a transformar cosas, no para empezar a transformar, sino para seguir transformando, porque la historia de resistencia también es antigua y data igual de lejos que la opresión. Entonces, nada, lindo poder conocerles, lindo que se conozcan. Tejer red es como lo más importante de esta escuela, lo más lindo es poder reconocernos en otros espacios. Entonces, esperamos que hayan disfrutado de todo. Discúlpenme por la equivocación de la fotografía, no me di cuenta que me había equivocado hasta que la Dari me mandó el mensaje. Y bueno, nada, quedamos como atentas a cualquier
las sugerencias bibliográficas y lo que podamos, digamos, seguir aportando desde otros espacios. Súper. Qué bien. Compañeras, entonces, invitarles. Sé que de seguro se quedan preguntitas. Les invito a que tomen sus plantitas aromáticas, sus hierbitas medicinales que consiguieron y que nos permitan acompañarnos y hacer una visualización. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? A ver, yo tengo por aquí mi aceite de eucalipto, que tiene mentita, eucalipto y girasol. Y tengo por acá un ramito de hierba luisa. Entonces, lo que les invito a hacer es, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a acompañar. Con estas plantitas que tenemos hoy, con estos seres que nos acompañan, voy a olerlos, voy a percibirlos, voy a comenzar a recordar, a preguntarme en qué momento fue que me junté con otras compañeras, en qué momento fue que entendía que las cosas no estaban bien para mis compañeras mujeres, para las personas trans que he conocido, para las que me falta por conocer. Me visualizo de dónde vienen estas plantitas, quiénes principalmente son las personas que cuidan de ellas, quiénes principalmente las producen, las traen también a nuestras ciudades. Con estas plantitas y con estos olores, recuerdo también la memoria, cuando decimos esa frase, somos las nietas de todas las brujas que no pudiste quemar. Pensar en quiénes fueron esas brujas, quiénes son esas hierbateras, quiénes son esas chamanas. Recordar y reconocer que si estamos aquí es por la memoria de otras, que todos los dolores que sentimos en nuestros cuerpos, en nuestras casas, en nuestros territorios, nunca han sido dolores solitarios, sino que han sido dolores que muchas otras han vivido, como el chisme, como juntarse, siempre ha sido mal visto, pero era la forma en la que las mujeres, las personas que le huyen al heteropatriarcado, se juntan, se escuchan, se acompañan. Nuevamente percibo el olor de la plantita que tengo, dejo muchas preguntas que la FER, la DARI pusieron en discusión, la escuela nos permite también tener el tiempo para discutir. Tomo en mi cabeza apuntes, recolectando la información de las compañeras de otras ciudades distintas a la mía. Y me permito tener un espacio de silencio para hacer memoria por las mujeres que me inspiraron y que hoy no están, y por las que vendrán. Voy abriendo despacito los ojos, voy conectando con el presente, con donde estoy. De parte de la FER, de parte mío, agradecemos a las compañeras de Surcuna por el espacio, por la invitación, su presencia también. ¿Te parece, Fer, si les invitamos a todos a que activen sus micrófonos y lancemos una consigna, un gritito, una forma de aliento para nosotras? ¿Quién se anima? ¿Quién se lanza? Deja grabarlo para la prosperidad. A ver, ¿cuál fue el último canto o consigna que se aprendieron en una marcha? Ah, pues el de siempre, alerta, ¿no? A ver, incentívanos, te seguimos. A ver, yo empiezo. A ver. ¡Alerta!
Alerta, alerta, que camina. La lucha Feminista por América Latina. Tiemblen, tiemblen, tiemblen los machistas, que ahora Guayaquil, Ecuador, será todo feminista. No hace falta tanto hacer eso afuera. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, Dari, Fer. Un gusto, ha sido súper interesante. Creo que todas hemos estado muy animadas, muy interesadas por todo el taller. Así a cualquier detalle, el chat estaba súper prendido. Y, ajá, ya todas las fans, todas, súper fan de Dari Fer. Y bueno, muchas muy agradecidas. Y bueno, yo me quedaba pensando en estas alertas que nos decía la Dari. Y eso, ¿no? En cada reacción misógina hay una alerta de que hay lucha y rebeldía feminista ahí para dar y quedar, ¿no? Entonces estamos en la lucha, compañeras. Les agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan convocado. Muchas gracias a Dani, que estaba ahí en el equipo mirando lo técnico, siempre, súper ahí, Dani. Y muchas gracias a Génesis por también ayudarnos con todo la logística. Entonces, muchas gracias, compañeras. Las esperamos el próximo sábado, el próximo jornada, la sesión que ahora no me acuerdo cuál es, pero para la próxima sesión. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Un abrazo. A ustedes. Chao, que les vaya bien.